¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En este video corto voy a referirme a algo que pasó hace un mes aproximadamente, en el que, bueno, una funcionaria pública, la ministra de Educación del gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Cunha, expresó opiniones sobre qué opina ella sobre el perfil de las personas que- que emprenden la docencia, ¿no? Que estudian para ser docentes. Y la verdad que dijo cosas que dan mucha tela para cortar y me gustaría hacer algunas reflexiones al respecto, ¿no? Sobre lo que significa lo que la funcionaria dijo, sobre lo que pienso al respecto y sobre la responsabilidad política de algunos dirigentes a la hora de tomar decisiones y de decir las cosas, ¿no? Porque los políticos hacen cosas diciendo también. Parte del juego político implica también en situarse ideológicamente, porque con eso, entre otras cosas, consiguen votos, ¿no? Y llegan al poder con palabras. Aunque las palabras parezcan no transformar las cosas, terminan generando consecuencias. Así que voy a poner fragmentos del video, voy a cortar y voy a interrumpir con mis bocadillos. Veamos. Bien, eso puede ser un panorama de la educación en la ciudad, pero en el país creo que no están dando bien la educación. Creo que el panorama uno puede modularlo por gobierno, pero en general es una tendencia ¿cuál crees vos que tenés una expertise en la materia, que es el principal o los principales problemas que enfrenta la educación nacional y no logra resolver? Perdón que interrumpí aquí al señor Fernando Iglesias. En realidad, para aclarar, cuando habla de que esta funcionaria tiene expertise en la materia. Esta funcionaria de 45 años, Soledad Acuña, es licenciada en Ciencias Políticas y tiene una maestría en Administración y Gestión Pública, si mal no recuerdo. No tiene ningún tipo de formación docente ni relacionada a pedagogía, ni a didáctica, ni a currículum, ni a educación, ni a gestión educativa en particular. De educación no tiene nada de formación. Pero bueno, vamos a escuchar qué es lo que dice la experta. Incluyo a la ciudad dentro de los principales problemas y el principal problema que tiene es la equidad. Hoy el lugar donde nacen los chicos y chicas sigue siendo el determinante de sus procesos educativos. Hoy un chico que nace en una familia pobre tiene casi predestinado su trayecto educativo para que sea un trayecto educativo pobre también y que seguramente no termine la secundaria y menos que vaya a la universidad. Eso en la ciudad todavía no logramos solucionarlo tampoco, porque obviamente no es solo una cuestión de la escuela, aunque la escuela debiera marcar la diferencia, pero es una de las principales problemáticas que tiene la educación de la Argentina, la enorme inequidad de acuerdo al lugar donde nazcan cada uno de los chicos y chicas. Ahí tiene razón. Lo que dijo no tengo nada que agregar porque ciertamente tiene toda la razón. Hay una cuestión de inequidad que afecta tremendamente a la educación. Vamos bien. El otro problema enorme que tiene y que no nos animamos a decir las cosas de frente y que cuando uno intenta hacerlo de frente se lleva puesto como en todas las paredes, y tiene que ver que tenemos que dejar de hablar de aprendizaje para hablar de enseñanza. El problema no es de los chicos que aprenden mal y por eso le van mal en las evaluaciones nacionales e internacionales. El problema es que enseñamos mal. Bueno, acá ya no sé si vamos tan bien. Dice que hay que dejar de hablar de enseñanza de aprendizaje y hay que hablar de enseñanza. ¿Por qué? Porque hay que dejar de hablar de aprendizaje. ¿Desde cuándo dejó de ser relevante el aprendizaje? Hay que tirar a la basura todos los estudios que hay sobre procesos cognitivos de aprendizaje en los niños, eh, de repente, porque ahora resulta que el problema es que se enseña mal. ¿En qué se basa para decir que el único problema de la educación argentina es que se enseña mal? ¿Es el único problema? Relacionado con lo que dijo antes de la equidad, cuando vos tenés una sociedad eh, sin equidad, una sociedad profundamente desigual, lo que vas a tener es chicos mal alimentados, lo que vas a tener es chicos sin oportunidades en muchos niveles, a los que no solamente hace falta enseñarles mejor, necesitan otras oportunidades, tanto ellos como sus familias, para que entonces vos podás nivelar y puedas decir, bueno, garanticemos que estos chicos puedan aprender de la misma manera.
Entonces, sí que es un problema de aprendizaje y no es solo de enseñanza. La escuela no puede resolver por sí sola todos los problemas relacionados con la educación de los chicos. La escuela se inserta en una sociedad que es profundamente injusta y desigual, como lo dijo recién, como lo dijo antes. Y por el mismo motivo de que la sociedad en la cual la escuela se inserta es desigual, la educación, como tal, las instituciones educativas, no pueden hacer milagros y resolver por sí solas todos los problemas y las falencias y las carencias que tienen los chicos a la hora de intentar aprender algo, justamente porque los problemas son sociales, trascienden la escuela. La escuela, por supuesto, hace lo que puede, ¿no? Les da de comer también a los chicos la escuela, hace de guardería y los educa. Queremos que hagan milagros, ¿no? Así que acá ya tenemos un problema de concepto. Y no me extraña que es una persona que carece de todo tipo de formación pedagógica que diga semejante cosa, ¿no? Que el aprendizaje deje de ser importante y para que ahora prestemos atención a cómo se enseña. Eh, el mensaje político es claro, ¿no? La culpa la tienen los docentes, básicamente. Después va a decir por qué, pero hasta ahora está encarando por el lado de los chicos no aprenden porque los docentes, X, los docentes son X. Ya sabemos para dónde están yendo los tiros, pero bueno, sigamos escuchando a la que tiene expertise. Enseñamos a enseñar mal y que tengamos institutos de formación docente, más de 1.200 institutos en todo el país, que estén vinculados a las intendencias y que dependan del poder político de las intendencias y que no haya una política centralizada y coherente y exigente de formación docente, no va a ser. Esto que acaba de decir es importante, va a ser importante para lo que va a decir después, porque lo que está diciendo es que las instituciones educativas están descentralizadas, lo cual quiere decir que tienen un lineamiento político, ¿no?, que está descentralizado. Entonces dependen, según dice ella, de las intendencias. Como diciendo, de acuerdo al color político de los intendentes, el enfoque didáctico o el abordaje didáctico va a ser distinto. Y eso para ella es un problema, porque lo que ella está diciendo es que el enfoque tiene que ser centralizado, es decir, tiene que ser coherente, ¿verdad? Lo que parece que es una búsqueda de coherencia da la impresión que lo que quiere decir es que todos tienen que tener el mismo criterio político. Porque acá cuando está diciendo que las intendencias, cada cual toma decisiones a nivel educativo de manera descentralizada, está hablando de un tema político, obviamente, porque no son todos del sector político que ella representa. Y para ella eso está siendo un problema, al parecer. Vamos a ver qué dice después, porque lo interesante es que después se va a contradecir mucho con esto. Que este círculo se corte nunca. Nosotros tratamos de dar esa discusión en la ciudad hay 29 institutos de formación docente, creamos la Universidad de la Ciudad, pero fue una discusión impresionante. Cuando hablábamos con las familias, obviamente. Efectivamente es un núcleo duro de la reforma educativa. ¿En qué estado está? Porque hemos visto mucho en los momentos en que subió la polémica, que era lo que se discutía, pero ¿cómo está ahora? ¿Dónde estamos? La verdad que esa discusión fue una discusión bastante hipócrita, como en general son las discusiones en materia educativa, donde hablan pocos que gritan fuerte y las grandes mayorías se quedan silenciosas. Nosotros con la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires hicimos una encuesta en su momento y nos daba que el 80% de los porteños estaban de acuerdo con que creásemos una universidad para formar a los maestros. Bueno, ahí tenemos varias cuestiones. Por un lado, es cierto, las discusiones sobre educación suelen estar teñidas de hipocresía, por supuesto. Mucha gente opina sobre educación desde un punto de vista totalmente hipócrita, ¿no? Todo el mundo prioriza la educación en el discurso y después a la hora de asignar recursos, por ejemplo, en el presupuesto nacional o en la provincial, siempre hay un problemita, ¿no? Que parece que la educación es importante en los discursos políticos, pero luego en la asignación de recursos no es tan importante, o cuando hay que negociar salarios y paritarias docentes, ¿verdad? Y ahí nos quejamos que queremos comenzar las clases, pero que los docentes quieren otro arreglo salarial porque no les alcanza, y ahí resulta ser que parece ser que lo que importa no es tanto que los docentes tengan para morfar, sino que lo que importa es el inicio de clases, garantizar cantidad de días de clase, ¿no? Entonces, claro, ahí está lleno de hipocresía el discurso, por supuesto. Le doy la razón. De hecho, los políticos y funcionarios como ella básicamente representan ese tipo de hipocresía. Así que en eso le doy totalmente la razón.
Sin embargo, lo que se veía y lo que vos escuchabas era en el Congreso, en la calle, en las manifestaciones, a un grupo. Me olvidé, perdón. Ella mencionó que hizo una encuesta, que hicieron una encuesta en el gobierno de la ciudad a ver si había gente que estaba de acuerdo con la creación de una universidad. ¿Quién se va a oponer a que creen una universidad? ¿Quién va a decir, no quiero que inauguren una universidad? Es una pregunta bastante estúpida, ¿no? Y si hacemos una encuesta en ese sentido, la verdad que no sería sorprendente que la gente nos diga que sí. Hacer consultas plebiscitarias de ese tipo no demuestra que realmente hay una intención o vocación de diálogo. Yo te hago una pregunta a vos y vos me digo, ¿estás a favor de la educación? Todos me vas a decir que sí. Si yo digo, ¿estás a favor de que inaugure un nuevo instituto de formación docente o una universidad docente? La gente va a decir que sí. La pregunta no es si están de acuerdo con eso, la pregunta es cómo se va a hacer, para qué se va a hacer, con qué objetivo. ¿Qué va a pasar con los institutos de formación docente que ya existen? ¿Cómo se va a articular eso? ¿Qué hay detrás de esa decisión? ¿No? Y eso no lo puedes preguntar en una encuesta, claramente. Eso no es una respuesta no es algo que se responde con sí o con no. Es algo que requiere desarrollo y explicitación. Eso es lo que generalmente falta y falla cuando uno hace esas preguntas. ¿Sí o no? Y dicen, uy, la gente dijo que sí. ¿Sí a qué? ¿Qué le estás preguntando? ¿Qué estás informando vos en una encuesta? ¿Qué querés tener? ¿Un sí o un no? El que sepa algo de lo que es el cesarismo plebiscitario sabe lo que es una democracia por plebiscito. Sería algo en lo que en la teoría todo el mundo está de acuerdo o no está de acuerdo y la gente participa y se genera la ilusión de participación cuando en realidad se trata de preguntas cerradas, orientadas y tendenciosas a que la gente esté o no de acuerdo con algo. Entonces, decir que hicieron una encuesta y que la gente estuvo de acuerdo con que inauguraran una universidad docente no me dice nada. No me dice nada de cómo lo van a hacer y cómo se va a articular con los institutos de formación que ya existen, ¿sí? Así que eso es un detalle también. Muy politizado, muy violento y que estaba muy fuerte, que estaban de acuerdo con que creásemos una universidad para formar a los maestros. Sin embargo, lo que se veía y lo que vos escuchabas era en el Congreso, en la calle, en las manifestaciones, a un grupo muy politizado. Esto es fundamental. Un grupo muy politizado. Lo está diciendo una dirigente política a la ciudadanía, ¿sí? Un dirigente político, un funcionario ocupando un cargo político, diciendo que el problema era la política, que el problema era que había un grupo de gente politizada. Ese es el nivel de discurso de la dirigencia política argentina. Políticos hablando mal de la política, diciendo que la política es una mala palabra. Está politizado. Están politizando la cuestión. ¿Qué significa estar politizando la cuestión? Que si yo no emito una opinión política, eso no es una cuestión política. ¿La educación no es un problema político? Si la educación no es un problema político, ¿qué hace ella ahí? Ella es una funcionaria que designó un otro funcionario, que es el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, elegido democráticamente, representando a un partido político. Como político, la ciudadanía votó a Larreta con un proyecto político y Larreta designó a esta mujer para que se haga cargo de la educación. ¿Qué es más político que eso? Nada. Es una política, una dirigente política ocupando un cargo político, emitiendo opiniones políticas en contra de la política que a ella no le gusta. Y dice que está politizada. No nos dejemos tomar el pelo por esta gente. Que nos diga en la cara que la política es una mala palabra cuando ellos están expresando por qué es una mala palabra. Porque nos quieren sumir en la ignorancia de que la política es una mala palabra y que no deberíamos estar politizando las cuestiones, cuando ella está haciendo política al decir eso. Y política de la mala, precisamente, ¿no? La política que dice que la política es mala palabra. Me subleva completamente cuando escucho a un funcionario decir que politizan algo. Un funcionario político elegido políticamente en una campaña política con fondos para que ocupen un lugar y se tome la molestia de decirnos que no deberíamos politizarnos, que las cuestiones no deberían politizarse. La educación no debería politizarse. Si la educación no debería ser algo político, ¿por qué no ponen un funcionario del signo partidario diferente, del opositor? Larreta, ¿por qué no elige a un ministro de Educación que simpatice con el kirchnerismo?